Buenos días, distinguidos oyentes y televidentes de su programa Frente a Frente. Hoy tenemos con nosotros, gracias a Dios, porque tenemos que darle primeramente gracias a Él, tenemos el privilegio de tener con nosotros a una persona que no solamente cuenta cuentos, los ha contado a sus hijos y a nosotros también, pero es que también es un historiador, pero más que eso es un hacedor de la historia. Con nosotros está Álvaro Menéndez Franco, originario de nuestra provincia, la provincia de Los Santos, de la Villa de Los Santos, lugar donde un día, como hace 2 días atrás, el 10 de noviembre de 1821, hace 201 años, el pueblo entero se levantó y le puso fin en la primera revuelta popular que hubo en este país a la presencia imperial de España, a la tiranía española que estaba acabando con los que estaban establecidos, incluyendo no solamente a los indígenas, sino también a los que habían nacido en el territorio de la República de Panamá, a los patriotas panameños, que reclamaron ese día libertad y manifestaron a través de la voz de una mujer que se llamó Rufina Alfaro, el cual algunos quieren negar, y ahora quiero que usted me diga, quieren negar su aparición en la historia nacional, quieren negar su presencia. Ella, con su grito de libertad, hizo que el pueblo entero se levantara y finalmente el pueblo apresó a las autoridades españolas y finalmente se declaró la libertad en la Villa de Los Santos, y eso contaminó al resto de la República, aunque algunos hablen de unos grititos que fueron antes que ese grito de la heroica Villa de Los Santos. Sí, ¿qué me tiene usted que decir, don Álvaro Menéndez Franco? Mi estimado colega, compañero de lucha revolucionaria, patriota, José Didimo Escobar, un placer tenerte en mi humilde residencia con 2 grandes acompañantes también. ¿Cómo no? Rufina Alfaro significa la incorporación o la reincorporación de la mujer latinoamericana a la historia del continente, y los conservadores que interpretan algunos manuscritos bíblicos de una manera sectaria y los que creen en el machismo, o sea, en el protagonismo del hombre por encima de la participación de la mujer, se están encargando de tratar de sembrar la duda sobre la existencia real de Rufina. Es tan fuerte la figura de Rufina Alfaro Mendieta que no han podido eliminarla. Ellos transan diciendo, bueno, ella no existió, pero sí hay un reflejo de ella que es un mito. Ella es un símbolo. Y para eso nos sustentamos en que no aparece la partida de nacimiento ni la partida de bautismo. Yo les digo a esos conservadores retrasados que el papel de la mujer es anterior al de Rufina en Panamá y toda la América. Hay una gran cantidad de mujeres de nuestras etnias indígenas que jugaron un papel de lucha, como fue Fresia en Chile, como fueron las indígenas de México, como fueron las indígenas de Guatemala, de los mayas, que hicieron su papel histórico al lado de los hombres, sin ningún temor y luchando por los derechos inherentes a un país que había sido invadido por un reinado peninsular que estaba en guerra por el dominio de los mares con sus primos que hablaban inglés, que eran los reyes de Inglaterra. Entre Inglaterra y España una gran lucha. Correctamente. Rufina significa la reivindicación de muchas mujeres indígenas panameñas que no consignan la historia como no la consigna ella, porque la historia es oral. Antes de que se escriba la historia, se habla de la historia. Pongo un ejemplo para un país tan católico o cristiano como el nuestro. Cuando se escribe
el primer relato de la crucifixión de Cristo, el Hijo de Dios en la tierra. Se escribe 80 años después, porque la abuela de Marcos, que ahora conocemos como Marcos el Evangelista, le narra los hechos al joven Marcos, y Marcos lo escribe y se incorpora a la Biblia. La iglesia lo cambia de lugar, él es el primer evangelista, pero la iglesia dice que él se centra en la Semana Mayor, que llevó a la muerte y resurrección de Cristo, y que San Lucas se centra en el nacimiento hasta la muerte. Por eso San Lucas es antes que San Marcos en la Biblia. Pero San Marcos no conoció a Cristo, no asistió a los actos, pero lo relata basándose en lo que la abuela le dijo a la mamá y la mamá le dijo a él. Y así es casi toda la historia del mundo hasta la invención de la imprenta por Gutenberg, porque antes se escribía en papiro, se escribía en papas por la mitad, que se mojaban en tinta, se escribía en la corteza de los árboles, el papiro es una corteza, y entonces no había imprenta. La imprenta se desarrolla a partir de 1512, con Correcto. la impresión de la Biblia en alemán. Después Ya, que vinieron los españoles acá. claro, ellos traen América. la Biblia, nos traen la religión que venía subiendo de los países hebreos. La Biblia y la religión que tenemos no es de España. España nos las pasa a nosotros porque a ella se la pasaron los invasores moros y cristianos. Entonces, nosotros le he preguntado una vez a un historiador que se ofendió para siempre conmigo si él me puede traer la fe de bautismo de Cristo en el Jordán. Yo estaba en el Jordán donde se bautizó Cristo y yo creo, ahí está la escalerilla. Ahora hay un almacén para que el que se quiera bautizar en ese estilo compre la sábana. Pero ahí fue el asunto y ahí está marcado. Ahora, no hay ningún documento escrito que diga que el primo Juan lo bautizó ahí. Es pura versión oral que después se escribe. Entonces es igual. La versión sobre Rufina es oral, que la va a escribir en 1928 Ernesto J. Nicoló, un historiador de la villa, que es el que descubre el acta del Consejo Municipal villasanteño, lo descubre en los archivos de Bogotá y se lo entregan y está ahora mismo colgado en la Casa de la Nacionalidad, donde esta mañana o hace 2 días fueron los actos de recordación y habló el presidente y hablaron los notables. O sea, ¿quieres documento? Ahí está el acta, que es el acta de los concejales. Los concejales declaraban la independencia en la villa, en Natá, en Santiago, en Río de Jesús, en Santa Fe, en Panamá, al final, el 28, los notables... Después de 25 días. Sí, convencen a José de Fabrea, que era panameño, que dé el viraje porque el jefe español se ha ido para Quito a romper el cerco que los libertadores le tienen al ejército español en Ecuador. Y entonces ellos, para poder llevar alimentos, saquean los bienes de los notables santeños como Segundo de Villarreal, José Antonio Salado, Juan Antonio Enríquez. Todos ellos son despojados de sus bienes que se montan en una flotilla de 3 barcos con el mariscal español. Pero eso debilita la guarnición en Panamá y le es más fácil a Fabrea convencerlo. Y como dice Mariano Arosemena, se une la astucia con el oro y descubren que la corona le debía varios meses de salario a los soldados aquí y les paga para que se vayan a la Española, se vayan a Jamaica, se vayan a Cuba, se vayan a Haití y queda sin un solo soldado del Istmo. Entonces los soldados que quedan son los que están presos en la villa, que también le dan derecho a salir. Hay la leyenda de que Rufina era novia de un soldado y que no, eso no se ha probado, eso es pura especulación teatral. Ella no se casó nunca porque ella vivió adherida a su fama, porque no podía salir a la calle porque la rodeaban. La fama la perseguía. Ella no quería ser famosa, ella jugó su papel a los 19 años, como cuando se suena una campana. Libertad Santeño que se llevan el ganado, Libertad Santeño se llevan los cerdos, se llevan la fruta. Ese es el papel de ella, aparte del papel clandestino que su hermana mayor, María Pía Alfaro Mendieta, secretaria del padre español
José María Correoso, le asignó de echarle agua a las mechas de los fusiles porque ella entraba hasta la cocina del cuartel, muy cerca de donde es la plaza Simón Bolívar, y ella mojó las mechas. Por eso es que la guarnición no le dispara a los patriotas. Ellos toman el cuartel sin recibir una herida y ellos se rinden porque estos van armados con machetes, con palas y con rastrillos, y agarran una guarnición que no puede disparar un tiro. Ese es el papel de Rufina, el doble papel, clandestino y legal. Entonces, ¿qué gana la historia de Panamá con borrarla? Bueno, yo quiero traer a colación a un libro que escribió Manuel Celestino González, un extraordinario patriota panameño de hace algún tiempo, pues, que sobre todo en la década del 40, 50 que estuvo vigente y algo del 60. Este hombre, escritor con una pluma extraordinaria, escribe uno de los libros que él escribía, se llama Tolda Gitana, que usted lo conoce sí, muy bien. Era la columna de él en el diario La Hora, que después pasó al semanario Prensa Libre. Entonces, él escribió en una ocasión sobre un historiador panameño, Ernesto Castillero Reyes. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué le incriminaba a él? Él le decía, bueno, está bien que destrocen a los próceres, pero el problema es que los próceres son accidentales, son incidentales, decía. Lo que hay que buscar en lo más profundo y lo que vale más que los historiadores, eso, digamos que denostaban a toda la obra que se logró con la separación de Colombia. Lo importante era la independencia del istmo, era lograr más soberanía, más empoderamiento de los panameños, y no exactamente a ver quién o qué otro desarrolló una obra patriótica o no. El problema es el resultado, decía Manuel Celestino González. ¿Qué consideración le merece a usted? Bueno, yo respeto mucho a Manuel Celestino González porque cuando él pelea con los dueños de La Hora y se cambia a Prensa Libre, yo estaba ahí de columnista, pero él adquiere el mayor relieve porque tiene un gran nombre. Él es un revolucionario nacionalista que participa en la toma del cuartel de Colón en 1945, en diciembre. Hay una pelea de boxeador panameño con un extranjero por el título mundial y todo el mundo estaba viendo la pelea y los ardulfistas aprovechan para saltar el cuartel. Desgraciadamente esto cometen algunos errores y entre ellos está el que ellos tenían que tomar la armería, le entraron a plomo al candado y el candado no se abrió. Habían visto en las películas que se le daba un tiro al candado y se abría. Entonces, por no abrir la armería, los policías salieron del dormitorio en ropa menor y comenzaron a disparar. Y Manuel Celestino González cruzó con su fusil desde el parque, se puso a una esquina a disparar y un guardia que venía corriendo para el cuartel le pegó un tiro y le voló una pierna. Y eso lo convirtió en mártir del ardulfismo. Estuvo preso, le operaron la pierna. Él declamaba, hablaba de Santana, no le tenía miedo a Remón. Remón paraba el carro presidencial para darle un salve porque lo quería tener de amigo. Entonces Gonzalito tenía una clara inteligencia, era muy amigo del general Perón de la Argentina. Él fue varias veces a la Argentina y escribió sobre la labor de la mujer de Perón. Y Arnulfo dijo esa vez que eran 4 locos los que se trataron de tomar el cuartel. O sea, lo rechazó porque él no quería verse implicado, porque la toma del cuartel fue a espaldas de Arnulfo, no la consultaron. Consideraban que en esa ocasión fue que también quedó preso el que fue un distinguido periodista después, Ricardo Lince. Ricardo estaba con Manuel Celestino González en un bar frente al Parque 5 de Noviembre. Y cuando comenzaron los... Porque la labor de ellos era tomar el cuartel a hablar, porque eran grandes oradores. Pero cuando suenan los tiros, Gonzalito se entusiasma y sale con su fusil. Tanto es así que él se retrata con un fusil parecido y con la pierna menor, ¿no?
Ajá. Y dice el poeta San Marín, lo que le falta de pierna le sobra de corazón. Bueno, él correcto. enjuicia a los héroes de Panamá, pero él señala que es un crimen decapitar a los héroes que ya han sido decapitados por los enemigos extranjeros. Si tú vas a Colombia, tú sabes muy bien la cantidad de libros que hay contra los próceres panameños. Entonces, ¿por qué los panameños no vamos a sumar a esos insultos contra nuestros fundadores? Eso es absurdo, ¿no? Bueno, Álvaro, realmente tenemos un privilegio de tenerlo usted examinando. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuándo conoció usted, por ejemplo, qué fue lo que pasó en ese incidente que usted estaba después del golpe militar que a usted lo pone preso, junto con Moisés Carrasquilla y Floyd Britton en la isla de Coiba? ¿Cómo fue ese incidente y cómo terminó? Sí, cuando se da el golpe, inicialmente yo voy a buscar a Floyd Britton a Río Abajo, donde él vivía. Ajá. No, nosotros estábamos en organismos diferentes, porque Britton era un líder universitario y ya yo era un político nacional, yo había sido concejal y toda esa cosa. Entonces, Britton me dice, no te metas en nada, porque esto es un golpe contra Arnulfo y los arnulfistas, y nosotros somos de izquierda, la vaina no es con nosotros. Yo me voy y a los pocos minutos llega la policía secreta. El primer arrestado, no oficialista, no funcionario, es Britton, que ya no salió, pues lo mataron a palo en Coiba. A nosotros nos tienen 1 año presos en la cárcel Modelo preventivamente. El 3 de noviembre de 1969 nos bajan 1 a 1 con 2 luchadores del equipo de lucha libre de la policía y los llevan a la corregiduría del Chorrillo, donde estaba un corregidor muy joven, apellido de la Guardia, el cual nos condena a 2 años más. Ya habíamos estado 1 año, nos echa 2 años. Pero ¿qué ocurre? Él se da cuenta, el corregidor, un joven abogado, de que no hay quien nos acuse. Hay un documento que dice que nosotros cometimos tal error, tal delito, pero no firma nadie acusándolo. Entonces, el corregidor, para salvar la situación, porque tenía que soltarlo, le dice a uno de los guardianes que estaba parado al lado mío que salga y busque a alguien, que ese guardián sale y trae un policía que iba silbando con el uniforme bajo el brazo porque ya iba libre. Lo trae y le dice que firme, y el guardián ve la cosa, el otro, el que pasaba, el policía que iba libre, no firma su nombre sino el número de su placa. Y con un número de una placa nos condenan a 2 años más y nos mandan el 4 de noviembre a las 5 de la mañana al puerto de Balboa junto con 30 presos comunes y nos llevan para Coiba, donde llegamos el domingo a las 11 de la mañana. Había una calle de honor esperándonos. Todo el mundo recibe remos para que bajen los botes de la nave que nos lleva, tanto los presos como la policía que iba con nosotros. Iba un cuñado de Britton, iba a cargo nuestro, pero nosotros no sabíamos en ese momento que ese era su cuñado. Él se llamaba, o se llama, no sé si vive, Felicito Fernández, hermano de la esposa de Floyd Britton, pero le tenía un gran odio a Britton, porque decía que como que su hermana, que tenía los ojos claros, que era una fula, se había casado con este negro. O sea, era un interiorano racista originario de Calobre. Entonces, todos ellos van con remo y a nosotros nos ponen en un bote sin remo. Tuvimos que remar con las manos. Cuando llegamos a la orilla, ya era las 12 del día, vemos unas planchas de hierro en el suelo, completamente calientes, nos obligan a quitarnos los zapatos y las medias y a meter los pies ahí, que enseguida se nos formaron ampollas. Y después de eso nos obligan a hacer pechadas, que no pudimos, y nos entran a palos y patadas e insultos. Bueno, yo me fajé con algunos, pero me noquearon. Yo tiré la mano con varios de ellos, no, porque me dio mucha indignación. A los hombres se les pega cara a cara, no en grupo, y me agarré a las trompas con un campeoncito de ellos, pero ellos me lograron noquear contra la puerta de la iglesia, me lanzaron.
me metieron en un bote, me llevaron por mar hasta el río San Juan a una jaula de tigres, con la orden de que si al día siguiente yo no me había calmado, me iban a disparar porque pusieron un tirador al lado mío, ¿no? Un hombre con un M1. Y Britton quedó acá, pero Britton de la paliza inicial se le cayeron los riñones. Entonces el resto de los presos, los hermanos Carrasquilla, unos jóvenes que habían luchado en favor de Arnulfo el Coclé, que después los separaron de nosotros, ellos escriben un documento pidiendo que se traslade a Floyd Britton de Coiba a Solá o de Coiba al hospital de Santiago. No le hacen caso. Y entonces Britton se va disminuyendo, él solo lo deja en la ebanistería, a todos los distribuyen a los campamentos para que no lo veamos. Y el 29 en la mañana Britton muere confesándose en la iglesia ahí a la orilla del mar. Muere pues llamándonos en alta voz y se muere. Lo entierran secretamente con una cruz sin nombre. El papá de Britton, originario de Bluefield, Nicaragua, era quien llevaba el diésel cada 28 días a Coiba. Había llegado en la noche del 29 mientras su hijo agonizaba acá. Entonces, cuando él desembarca, le informan que ya enterraron al hijo. Ese señor se puso a llorar y a exigir y lo llevaron. El cementerio en Coiba era alto, era de un nivel más alto que la cárcel, hasta el punto que los presos le llamaban el Barañón, porque a los presos muertos los metían juntos. Había un hacinamiento inquilinario ahí. Entonces el señor exige que la cruz tenga las iniciales FB, que es lo que ha salido. Pero cuando mi hermano es jefe de la policía, con el señor Ernesto Endara, el gordo Endara, presidente, mi hermano lleva a un hermano de Britton a Coiba a buscar la tumba, encuentra la tumba vacía hasta el día de hoy. El cadáver de Britton no aparece desde entonces, desde el 29 de noviembre de 1969 hasta ahora. Bueno, ese hecho es importante, pero ¿qué pasó después? La relación de Álvaro Menéndez Franco con Torrijos, con Omar es Torrijos. que cuando Torrijos regresa, todo esto ocurre bajo órdenes del coronel Alejandro Araúz Valencia, que era el jefe del G2 y de la inteligencia militar, trabajaba junto con el S2 de la zona. Él tenía a su cargo nuestras vidas y él viaja. Un día antes de la condena, él va en un avión a Coiba y allá deja las instrucciones de que se nos trate así como se nos trató, duramente. Entonces, los policías presos en Coiba estaban presos junto a nosotros, que tuvieran armas y uniformes. Ellos estaban separados de su señora, de sus hijos, de su madre. Ellos eran iguales de presos, lo único que nos empuñaban un arma para obligarnos a trabajar. Pero ellos estaban tan presos como nosotros. Entonces, el temor que tenía esa gente, porque era una guarnición como de 60 guardias, con un jefe y un subjefe, el que mandaba el subjefe, que le decían Pancho Pistola, que usaba la 45 aquí. Todo esto ocurre a espaldas de Torrijos, porque Torrijos no tenía tiempo de atender presos. Él estaba atendiendo vainas más tremendas, como conseguir dinero para mantener la junta, en fin, viajó a Nueva York y ahí fue donde nos agarraron a nosotros. En el viaje de Torrijos a Nueva York es cuando nos ponen en Coiba. Él ordena que nos suelten enseguida. A mí me devuelven y me ponen en la cárcel de Chitré, a los Carrasquilla en la cárcel de Agua Dulce, a los otros en la cárcel Modelo, y así. Y la orden es que vayan varios de los torturadores a atendernos. Los torturadores esos que habían peleado conmigo me servían la comida en Chitré. Humilde, cuidando su puesto. Igual en Agua Dulce, igual acá. O sea, Torrijos los obliga a que nos sirva para que vean nosotros a panameños patriotas y no a enemigos, porque ellos decían que nos daban palos porque nosotros le queríamos quitar la comida a sus hijos. Y nosotros dijimos todo lo contrario, nosotros queremos que ustedes ganen más. Entonces había tal odio, porque tú le vas a quitar la comida a un niño, eso es un crimen. ¿Y usted qué piensa de finalmente lo que pasó con Torrijos después de esos hechos del 69? A él no le perdonaron ese trato que nos dio a nosotros.
Es más, él cogió a ese Pancho Pistola, que era el que había ordenado, y agarró al Felicito ese Fernández, cuñado de Brito, y lo distribuyó, los puso en otros lugares. A otro de los torturadores los mandó para Europa a estudiar milicia de verdad en Europa, en Francia, a otro a España. Fue sacando a los torturadores porque, como él me diría después que hicimos amistad nuevamente, yo no podía lanzarme contra ellos porque ellos podían eliminarme. Me dieron el golpe el 16 de diciembre. O sea, ellos no gustaban de la forma en que yo actuaba, que yo no quería panameños pasando en hambre en el exterior. Y yo mandaba gente del G2 que se pegara de los exiliados y los invitara a almorzar para que no pasaran hambre, pero que no les dijera nada. Entonces ellos decían que yo era muy débil, que yo era un militar demasiado blando, demasiado condescendiente, y por eso vino el golpe. Pero Torrijos demostró sus pantalones volviendo al poder. Ahora, cuando él vuelve al poder, una de las personas que más contribuyó para que volviera fue Manuel Antonio Noriega. Sí. Usted tuvo el privilegio de conocer a Noriega. Noriega desde niño. ¿Qué tiene usted que decir de Manuel Antonio Noriega? Noriega y yo, un año en el asilo de la infancia. Él vivía ahí en la esquina arriba con una tía. Él estuvo ahí de semi-interno igual que yo. Y después tuvimos 5 años en la Escuela República de México, aunque él terminó la primaria en la Escuela República del Ecuador en calle 12. Pero siempre hubo una gran amistad, una gran amistad. Entonces, cuando ellos le dan el golpe a Torrijos, que lo llaman allá al hotel Camino Real en México, él había ido de lunes a viernes a ver los parvularios porque él tenía mucha fe, ¿verdad?, en su hermana Berta. Y él quería que Berta conociera el sistema de parvularios mexicano para implantarlo en Panamá. Pero el sábado él va a la carrera de caballo a distraerse porque no hay parvulario el sábado en México. Después de la carrera, en la madrugada del domingo, llaman que no regresen, que se queden en México, que los van a nombrar allá. Y le iban a mandar dinero y todo. Sí, esto ya, el Fulo Araúz había ido donde doña Raquel con pasaporte y todo, que arreglar el pasaporte de los hijos, se iban para México todos. Entonces, cuando él le toma el poder el 17 de diciembre, el Día de la Lealtad, con el apoyo de Noriega, a pesar de que los golpistas le dan un ministerio al hermano que crió a Noriega, a Luis Carlos Noriega Hurtado, hermano de padre, le dan un ministerio y él llama al hermano Chiriquí para que pare a Torrijos y este le dice, mira, entre los militares hay un código de honor. Ese es mi comandante y yo no lo voy a parar. Te deseo buena suerte, hermano, has cogido mal. Yo no voy a parar a Torrijos. Bueno, pero te estás exponiendo. Me estoy exponiendo, pero yo creo en lealtad sin precio ni duda. Yo creo que ese es el comandante y si viene aquí lo recibo. No habían luces en la pista y él va llamando a la casa de los amigos de él, de su gestión, y con los carros encendidos a las luces enfoca la pista y ahí baja el avioncito con Torrijos y comienzan a caer los cuarteles. Mira, el único cuartel que se le resiste a Torrijos es el de Santiago, que hay un muchacho que después Torrijos lo reconoció después de desarmado. Él sí lo mandó a México de agregado militar. Que el papá tenía una compraventa de bronce en Pueblo Nuevo. Achurra, el mayor Achurra se enfrenta a Torrijos y se le acaban las balas. Torrijos lo captura vivo y le dice, eres un valiente, y lo manda a México. Los demás cuarteles caen nada más con saber que Torrijos está en la puerta. La cadena nacional de radio que empezó a unirse, el pueblo como por primera vez sale a la calle. El pueblo a salió en respaldar. masa. Mira, Torrijos lo recibe. El pueblo a pie y lo trae a pie de Raiján, cruza el puente de las Américas y llega al cuartel en hombros de miles de soldados y de civiles. Y eran unos gritos tremendos. Y nosotros los que habíamos pasado de las cárceles del interior al hospital de la cárcel Modelo, porque los golpes al final fueron saliendo, nos pusieron en el hospital. Nosotros fuimos a las ventanas
Y eso era un carnaval, la gente disparando al aire y gritando viva Torrijos. Ahí es donde yo digo, coño, nació un nuevo líder en Panamá. Este es el nuevo líder, ya no es Arnulfo, este es el sustituto del caudillo, este es el caudillo militar de verdad. Cuando él llega, al día siguiente él llama una conferencia de prensa. Ajá. Y el que va a presentarlo es el Fulvio Araúz. Mire usted. Y doña Raquel está viendo la vaina y coge el teléfono y llama. Cuando suena el teléfono del despacho de Torrijos, el Fulvio Araúz oye la llamada, se levanta, se va caminando y en su carro sale huyendo hacia la zona del canal. Se refugió en la zona. Y doña Raquel le dice, Omar, ¿cómo tú permites que ese señor te presente? ¿Cuál señor? El Fulvio ese fue el que vino aquí con los pasaportes y tal. Y Torrijos, búscalo, ya lo me había volado. Pero como el hermano mellizo, el negro, ajá, había inclinado el cuartel de Chitré a favor de Torrijos, ese es el favor que él le pide a Torrijos, no me mates a mi hermano, no me lo encarceles. Dice Torrijos, mira, no lo quiero en Panamá, porque es demasiado pro-yanqui. Vamos, te lo voy a poner de agregado militar en el Uruguay. Y lo manda para el Uruguay. ¿Qué ocurre en el Uruguay? Que los tupamaros le hacen un atentado. Le tumbaron un brazo. Cuando Araúz vuelve, que lo trasladan a Colombia y a Panamá y se muda por aquí, cerca de donde está el Banco Nacional acá, el hombre tenía una mano muerta. Los tupamaros le abrieron fuego y le tumbaron el brazo. Y gritándole viva Floyd Britton en el Uruguay, imagínate. Bueno, yo creo que es importante y además un privilegio, tal como lo dijimos al principio del programa. Este programa suyo que se llama Frente a Frente, que se está dando por La Exitosa en la frecuencia 95.3. Sí, para que lo escuchen. Yo estoy ido los sábados anteriores. ¿Cómo no? Entonces, este programa está dirigido realmente a resaltar también la historia de lo que hemos vivido. ¿Qué pasó después con Noriega? Que a mucha gente lo satanizó. Bueno, en lo de Noriega hay la mezcla de muchos intereses y de muchos odios. Noriega no era blanco, tampoco era negro, era un mestizo. Ajá. Era medio darienita. La mamá era herrerana, ¿no? María Félix Moreno, maestra rural. Pero Noriega era mestizo. Y desde Carlos Mendoza, en 1910, los gringos decían, los norteamericanos en la zona, que Panamá no era Brasil ni Haití para tener presidentes oscuros, que tenían que ser blancos. Fíjate ese ingrediente racista en el golpe contra Noriega. ¿Ves? Ellos lo presentan en las caricaturas como más feo de lo que pudiera haber sido. Él se había curado el cutis de un acné juvenil, pero ellos lo presentaban con grandes bolonchones en la cara. Y entonces, para humillar al presidente de Estados Unidos, presentaban un Noriega gigante, con un presidente enanito de los Estados Unidos. Eso le llegaba al alma al jefe del imperialismo, pues, al jefe de la potencia número 1 del mundo. Y eso es un factor de odio que incide mucho. Mira, Noriega estaba condecorado por los Estados Unidos. Por estaba Francia. Condecorado por el ejército de Francia. Entonces, ¿cómo es posible que comiencen después a perseguirlo? Pero es porque a él le toca, como diría Jean Paul Sartre, a él le toca decidir en una encrucijada, o con Panamá o con los extranjeros. ¿Estás con Panamá o estás con los gringos? Él había estado con los gringos y con Panamá. En Panamá su patria, los extranjeros sus amigos. Pero resulta que él dice, ve acá, este es mi país, coño, yo soy panameño, y traqué el machete, ¿no? Claro, él era muy débil frente a una potencia como esa, ¿no? Pero el despliegue que hacen los Estados Unidos es brutal, ¿no? Pero hay un detalle que habla de Noriega. Noriega llegó a decir en una ocasión, hombre, ustedes debieran estar contentos que estoy yo, porque los que vienen detrás de mí son peores que yo. Creo que ¿Usted cree que se ha cumplido esa
no se Esa es equivocó. profética Porque palabra. mira, uno de los motivos de sin boleto, o sea, le permitía mover la droga sin pagar coima. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué pasa en este momento? Que la Policía Nacional ha escogido en un año más cargamentos en Panamá que en los tiempos de Noriega. Noriega incluso va en persona al Darién y le destruye el laboratorio. Por eso es que los dueños del laboratorio que estaban presos en Miami en el juicio lo acusan, no lo habían visto nunca. Lo confundían con otro ahí, ellos no habían estado con Noriega nunca. Y ellos lo acusan de haber ido en uniforme de gala a pactar un movimiento de droga multimillonario. Todo eso fue mentira para poder condenarlo. Todavía en el juicio, a la hora de votar, 4 personas votaron no culpables y 3 culpables. O sea, Noriega salió libre en el juicio y el presidente de Estados Unidos, violando las leyes de los Estados Unidos, llamó a un jurado de origen africano, afronorteamericano, y la obligó a cambiar el voto. Por eso es que Noriega es condenado 4-3 o 5-4 en Miami. Pero él había ganado el caso, porque no habían pruebas contundentes. Es como las acusaciones contra los próceres. Se dice que los próceres recibieron millones de dólares. Ve acá, los dólares se mueven con pruebas, con numeración, con cheque. Tráeme un cheque de ellos, pues. Nunca nadie te ha podido presentar un cheque. Nunca nadie te ha podido presentar un billete de esos que dice que se dio. Bueno, usted tuvo dentro de su desarrollo, fue embajador, porque me tocó ir con usted en giras buscando respaldo para la causa panameña y usted fue escogido como embajador de Panamá en Trípoli, en Libia. Libia ha sido una tragedia porque Estados Unidos se encargó de defenestrar al coronel Gaddafi. Y después de esa destrucción, lo que hay en Libia y al norte de África es una tragedia total. La gente huyendo en barco, hundiéndose, pidiendo asilo en Italia, en España, en unos barcos viejos y a veces se hunden a la mitad del viaje. La familia de Gaddafi casi ha sido eliminada, menos uno que se ha convertido en líder. El líder de la oposición en Libia es un hijo de Gaddafi. Y ellos mantienen hasta ahora la boca cerrada de dónde está la tumba del papá, que lo mataron un grupo de jóvenes entrenados en Europa que no eran libios. Gaddafi muere a manos de otros árabes jóvenes de otros países que lo odiaban a muerte y que lo torturaron. Y la familia se llevó el cadáver y hasta ahora es un misterio. Los militares en el poder quieren saber dónde está para cremar los restos y no lo encuentran porque la familia es una tumba, prefieren morir que hablar, porque la presencia de Gaddafi es muy grande en el recuerdo de ese pueblo. Y todo después que Gaddafi está muerto, que lo han asesinado vilmente, las tribus de Libia se vuelven a separar y a pelear entre ellas. Los gringos dominan dividiendo como en Panamá, andulfistas contra torrijistas, campos de concentración, ataques, esto, lo otro, panameño contra panameño. Es la forma de... Yo fui a una de las ciudades en el norte de Libia, en el mar Mediterráneo. Habían 2 ciudades hermosas de más de 3000 años que guardaban, digamos, eran una reliquia de lo que eran las civilizaciones romanas. Sí. Sirte era una y la otra Sabrata. Sí, Sabrata. Sabrata y Sirte. Entonces eran hermosas, me tocó caminar y yo pensaba que estas ciudades tenían 3000 años. Sí, eran las ciudades de los romanos cuando invadieron el África, que invadieron incluso el país hebreo, ¿no? No, y lo lindo que vi, y vi también el desarrollo de Libia, el río ese que usted sabe. El río artificial de la tierra. Un río subterráneo. Ahora mismo lo han clausurado, no lo usan. Pero es, después de la muralla china, la segunda obra que los astronautas ven. Es tan grande que los astronautas allá arriba ven la muralla.
La el muralla río. puede ponerse y encircula la República de Colombia. Si tú trasladas la muralla a Colombia, la cierras a Colombia. Tienes que Imagínese. abrirle puertas. Es una obra tremenda, tan grande como las pirámides, pero ellos no la quieren usar porque la hizo Gaddafi. Porque ahí iba a haber agua para todos los países del norte del África. Bueno, ¿qué ha pasado? El partido que fundó Omar Torrijos, viniendo acá ahora al territorio nacional, ¿qué opinión le merece a usted? Parece que la gente tomó mucho miedo con la invasión y que en el fondo tratan de alejarse del torrijismo para que no se repitan los hechos de una agresión norteamericana. La línea aquí ahora mismo de todos los bandos, con muy pocas excepciones, es acercarse a los Estados Unidos para que los Estados Unidos no repitan el crimen que cometió en el 89. Es decir, hay temor en los compañeros de enfrentarse a esa fuerza que acabó con Torrijos y su gente, ¿no? Ahora, ¿usted cree que en el futuro Panamá podrá nuevamente llegar a ese punto en No donde... tengo la menor duda porque está ocurriendo un fenómeno. Las izquierdas de nuevo tipo en América están ganando por voto, no por armas. Ajá. Están ganando por voto. Entonces, nosotros estamos en una situación en que vamos a estar rodeados de muchos presidentes de izquierda. ¿Cómo hace el líder de Panamá, sea quien sea, para mantenerse lejos de esa influencia? Cuando estos países también son usuarios del canal y son limítrofes. ¿Cómo tú haces para borrar a Colombia de nuestra historia ahora con primera vez un Petro en el poder? ¿Cómo haces con toda Centroamérica donde ya hay varios países como Honduras, Nicaragua y Costa Rica totalmente inclinados al centro izquierda? ¿Cómo ve usted el mundo del futuro? ¿Lo ve? Como un triunfo de la izquierda moderada, no de la izquierda radical, porque la izquierda radical produce por contradicción las agresiones de las potencias capitalistas que se asustan. Ajá. Yo veo a la izquierda moderada como pudiéramos ver en Suiza, en Suecia, en Dinamarca, ¿verdad? Una izquierda que avanza en unos campos y en otros se mantiene conservadora, porque eso es lo que era Torrijos. Torrijos era conservador en unas líneas y liberal en otras, y eso lo llevó a resistir 14 años, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina usted del liderazgo de Xi Jinping en China y la misma China en general? ¿Qué papel? No tengo muy claro este nuevo dirigente chino cómo es formado. Si él está en la generación formada en los Estados Unidos, a mí no me consta. Pero sí sé que hay muchos cuadros en China formados en California que no tienen la misma línea de Mao. Entonces, ¿qué ocurre? El pueblo sigue pensando en Mao. Tú te subes a un taxi en Pekín y tienen el retrato de Mao. O sea, los taxistas todos tienen el retrato de Mao, como diciendo hay que volver a Mao. Y este líder nuevo ha cometido un grave error de tratar de desarrollar una política en la que él dice que él es más importante que Mao, cuando lo que él está haciendo es reconstruir el capitalismo de Estado con algunas líneas socialistas que se han respetado. Y, por ejemplo, ¿qué opinión le merece el ascenso de la India en el quehacer mundial? Bueno, la India tiene varias provincias que son socialistas hace varios años, pero la religión está fuerte que neutraliza eso. Pero hay provincias enteras donde la izquierda está en el poder, porque es un país continental. Sí, son más de 1.000 y tantos millones Bueno, son un país continental que está inclinado en algunas provincias a la izquierda y en otras puramente a la derecha. No, y mucha gente lo ve desde el punto de vista económico como la potencia que va emergiendo junto con China. Sí, y ahora porque los hindúes aprovecharon que el mundo se dividió y se enfrentaba, pero no con ellos. Ellos han tenido muchos años de trabajo pacífico, de disputas internas, disputas con los vecinos, pero India ha tenido un desarrollo pacífico sin tanta guerra civil, por ejemplo, como ha tenido China, la Unión Soviética, los países de Europa. ¿Y qué le... Ahora,
¿Usted cree que en el futuro Panamá podrá nuevamente llegar a ese punto? Las izquierdas de nuevo tipo en América están ganando por voto, no por armas. Ajá. Están ganando por voto. Entonces, nosotros estamos en una situación en que vamos a estar rodeados de muchos presidentes de izquierda. ¿Cómo hace el líder de Panamá, sea quien sea, para mantenerse lejos de esa influencia? Cuando estos países también son usuarios del canal y son limítrofes. ¿Cómo tú haces para borrar a Colombia de nuestra historia ahora con primera vez un Petro en el poder? ¿Cómo haces con toda Centroamérica, donde ya hay varios países como Honduras, Nicaragua y Costa Rica totalmente inclinados al centro izquierda? ¿Cómo ve usted el mundo del futuro? ¿Lo ve? Como un triunfo de la izquierda moderada, no de la izquierda radical, porque la izquierda radical produce por contradicción las agresiones de las potencias capitalistas que se asustan. Ajá. Yo veo a la izquierda moderada como pudiéramos ver en Suiza, en Suecia, en Dinamarca, ¿verdad? Una izquierda que avanza en unos campos y en otros se mantiene conservadora, porque eso es lo que era Torrijos. Torrijos era conservador en unas líneas y liberal en otras, y eso lo llevó a resistir 14 años, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina usted del liderazgo de Xi Jinping en China y la misma China en general? ¿Qué papel? No tengo muy claro este nuevo dirigente chino cómo es formado. Si él está en la generación formada en los Estados Unidos, a mí no me consta. Pero sí sé que hay muchos cuadros en China formados en California que no tienen la misma línea de Mao. Entonces, ¿qué ocurre? El pueblo sigue pensando en Mao. Tú te subes a un taxi en Pekín y tienen el retrato de Mao. O sea, los taxistas todos tienen el retrato de Mao, como diciendo hay que volver a Mao. Y este líder nuevo ha cometido un grave error de tratar de desarrollar una política en la que él dice que él es más importante que Mao, cuando lo que él está haciendo es reconstruir el capitalismo de Estado con algunas líneas socialistas que se han respetado. Y, por ejemplo, ¿qué opinión le merece el ascenso de la India en el quehacer mundial? Bueno, la India tiene varias provincias que son socialistas hace varios años, pero la religión está fuerte, es que neutraliza eso. Pero hay provincias enteras donde la izquierda está en el poder, porque es un país continental. Sí, son más de 1.000 y tantos millones Bueno, son un país continental que está inclinado en algunas provincias a la izquierda y en otras puramente a la derecha. No, y mucha gente lo ve desde el punto de vista económico como la potencia que va emergiendo junto con China. Sí, y ahora porque los hindúes aprovecharon que el mundo se dividió y se enfrentaba, pero no con ellos. Ellos han tenido muchos años de trabajo pacífico, de disputas internas, disputas con los vecinos, pero India ha tenido un desarrollo pacífico sin tanta guerra civil, por ejemplo, como ha tenido China, la Unión Soviética, los países de Europa. ¿Y qué le parece a usted la postura del líder ruso, Putin, por ejemplo, que defiende la familia, que se enfrenta a las posiciones occidentales que se hablan como una postura decadente de una sociedad que está en el vicio? Es que Putin lo que es un neoliberal agresivo. Putin es un neoliberal agresivo, pero como estuvo con el socialismo, él cumple algunas líneas socialistas. Pero la Unión Soviética no era un país como para declararle la guerra a los demás, era un país que predicaba la paz. Y lo que está haciendo Putin es echar abajo esa línea. Los comunistas en Rusia están en la oposición. Y Putin ha dejado entrar a Rusia más de 1.000 compañías capitalistas del mundo entero. Hay un gran desarrollo capitalista en la Rusia actual, que es la base económica actual de Rusia. Es la escuela de Lenin, de la nueva política económica, o sea, la NEP, pero amplificada.
y él se mete a dominar Ucrania, que si Europa hubiera dejado sola Ucrania, él la toma en una semana. Pero resulta que toda Europa se ha unido contra Rusia para apoyar a Ucrania. Pero ¿a O sea, usted no le parece es que él está peleando con toda Europa y los Estados Unidos. que Europa también está equivocada y enredada en la pata de los caballos? Está enredada en la pata de los caballos porque al final va a recibir más golpes que los mismos Estados Unidos. Estados Unidos está muy lejos. Y entonces si Rusia le pega a Europa, le va a pegar a esos países que se han sumado. Ahora, dentro de todo esto hay una situación. Usted que es un internacionalista, los organismos internacionales como la ONU, la OMS, que acabamos de tener el incidente del virus que casi ha destruido la economía y la convivencia de todos nosotros, los organismos cada día evidencian una debilidad enorme y no son eficientes ni son eficaces. Entonces, ¿qué usted recomendaría? ¿Rehacer la estructura y la arquitectura universal? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que seguir la línea del presidente Petro, de crear una organización mundial de la salud nueva, con mayor énfasis de verdad en la salud y no en los monopolios. Él lo dijo en su toma de posesión y lo repitió parcialmente el vicepresidente de Panamá en la ONU. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que estar sometidos a que unos ricos que ni viven aquí nos impongan el precio de la medicina, que en unos países vale 10 centavos y aquí vale un balboa? Que una inyección vale $5 en Brasil y en Panamá vale 25. ¿Quién impuso eso y por qué? Porque es la desigualdad económica del mundo que se nos está imponiendo sobre la base de que aquí circula el dólar. Pero el dólar es una moneda desvalorizada. El dólar actual compra la cuarta parte de lo que compraba el dólar de 1903. No, de menos que la cuarta parte. Entonces estamos fregados. Entonces, pero vamos ahora a entrar ya. Nosotros queremos agradecer a nuestros televidentes y oyentes que están viendo este programa. Darle las gracias a Dios también, primeramente, y a don Álvaro Menéndez Franco por esta conversación tan agradable, rememorando todo, echando cuentos, y ojalá en el futuro podamos seguir teniendo ese privilegio de un hombre que, vuelvo y repito, no solamente conoce la historia, sino que la vivió y él la ayudó a hacer. Siempre estaré a la orden de todos los colegas y más un colega revolucionario como usted. No le puedo negar una entrevista nunca a ustedes. Muchísimas gracias a los televidentes y oyentes. Muchas gracias por su atención y los invitamos para que el próximo sábado estén con nosotros. El sábado 17, creo que se llama, será el próximo sábado, donde estaremos con ustedes en otro programa Frente a Frente por su gran cadena La Exitosa. Gracias y muy buenos días.